Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con el fragmento número 10 de este libro de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Y bueno, como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 8. A pesar de que gracias a Teresa se había aficionado a Beethoven, Tomás no entendía demasiado de música y dudo que conociera la verdadera historia del famoso motivo Muse sein es Musein. Es la siguiente. Cierto señor Dempscher le debía a Beethoven 50 marcos y el compositor, que jamás tenía un céntimo, se los reclamó. Muse sein, suspiró desolado el señor Dempscher, y Beethoven se echó a reír alegremente. Es Musein. Inmediatamente anotó aquellas palabras y su melodía y compuso sobre aquel motivo realista una pequeña composición para 4 voces. 3 voces cantan es Musein, ja, ja, ja. Tiene que ser, sí, sí, sí. Y la tercera voz añade, Heraus mit dem Beutel, saca el monedero. Ese mismo motivo fue un año más tarde la base de la cuarta frase de su último cuarteto, Opus 135. Beethoven ya no pensaba entonces en el monedero de Dempscher. La frase es Musein le sonaba cada vez más majestuosa, como si la pronunciara el propio destino. En el idioma de Kant, hasta el buenos días, con la entonación precisa, puede adquirir el aspecto de una tesis metafísica. El alemán es un idioma de palabras pesadas, de modo que es Musein ya no era ninguna broma, sino der Schwerg gefasste Entschluss. De ese modo, Beethoven transformó una inspiración cómica en un cuarteto serio, un chiste en una verdad metafísica. Esta es una interesante historia de transformación de lo leve en pesado, o sea, según Parménides, de transformación de lo positivo en negativo. Sorprendentemente, semejante transformación no nos sorprende. Por el contrario, nos indignaría que Beethoven hubiese transformado la seriedad de su cuarteto en el chiste ligero del canon a 4 voces sobre el monedero de Dempscher. Sin embargo, estaría actuando plenamente de acuerdo con Parménides. Convertiría lo pesado en leve, lo negativo en positivo. Al comienzo, como un boceto imperfecto, estaría la gran verdad metafísica y al final, como la obra perfecta, habría una broma ligera. Solo que nosotros ya no sabemos pensar como Parménides. Me parece que aquel agresivo, majestuoso, severo Esmusein excitaba secretamente a Tomás desde hacía ya mucho tiempo y que existía dentro de él un profundo deseo de convertir, de acuerdo con Parménides, lo pesado en leve. Recordemos de qué modo, tiempo atrás, se negó en un mismo instante a ver a su mujer y a su hijo y el sentimiento de alivio que le produjo la ruptura con sus padres. ¿Qué fue aquello sino un gesto violento y no del todo razonable de rechazo a lo que se le presentaba como una pesada responsabilidad, como Esmusein? Claro que aquel era un Esmusein externo, planteado por las convenciones sociales, mientras que el Esmusein de su amor por la medicina era interno. Peor aún, los imperativos internos son aún más fuertes y exigen por eso una rebelión mayor. Ser cirujano significa hender la superficie de las cosas y mirar lo que se oculta dentro.
Fue quizás este deseo el que llevó a Tomás a tratar de conocer lo que había al otro lado, más allá del Es Musein. Dicho de otro modo, lo que queda de la vida cuando uno se deshace de lo que hasta entonces consideraba como su misión. Pero cuando se entrevistó con la amable directora de la empresa praguense de limpieza de escaparates y ventanas, percibió de pronto el resultado de su decisión en toda su concreción e irreversibilidad y estuvo a punto de asustarse. Sin embargo, en cuanto superó, tardó aproximadamente una semana, la sorpresa producida por lo inhabitual de su nuevo modo de vida, comprendió de repente que le habían tocado unas largas vacaciones. Las cosas que hacía no le importaban nada y estaba encantado. De pronto comprendió la felicidad de las gentes, hasta entonces siempre se había compadecido de ellas, que desempeñaban una función a la que no se sentían obligadas por ningún esmusein interior y que podían olvidarla en cuanto dejaban su puesto de trabajo. Hasta entonces nunca había sentido aquella dulce indiferencia. Cuando algo no le salía bien en el quirófano, se desesperaba y no podía dormir. Con frecuencia perdía hasta el apetito sexual. El Esmusein de su profesión era como un vampiro que le chupaba la sangre. Ahora andaba por Praga con la pértiga de lavar escaparates y constataba con sorpresa que se sentía 10 años más joven. Las vendedoras de las grandes tiendas le llamaban doctor, el tam-tam praguense funcionaba a la perfección, y le pedían consejos para sus constipados, sus espaldas doloridas y sus menstruaciones irregulares. Le miraban casi con vergüenza mientras él echaba agua al cristal, colocaba el cepillo en la pértiga y empezaba a limpiar el escaparate. Si hubieran podido dejar solos a los clientes en la tienda, seguro que le hubieran quitado la pértiga y hubieran lavado el cristal en su lugar. Tomás tenía que atender sobre todo a los grandes almacenes, pero la empresa lo enviaba con frecuencia también a casas particulares. La gente aún vivía la persecución masiva de los intelectuales checos con una especie de euforia solidaria. Cuando sus antiguos pacientes se enteraban de que Tomás limpiaba escaparates, llamaban a la empresa y solicitaban sus servicios. Lo recibían entonces con una botella de champán o de slivovice, apuntaban en la factura que había limpiado 13 ventanas y se pasaban 2 horas charlando y brindando con él. Las familias de los oficiales rusos iban a vivir a Bohemia. Por la radio se oían los discursos amenazantes de los funcionarios del Ministerio del Interior que habían reemplazado a los redactores despedidos, y él se tambaleaba borracho por Praga. Y tenía la sensación de que iba de fiesta en fiesta. Eran sus grandes vacaciones. Regresaba a su época de soltero, y es que de pronto estaba sin Teresa. Solo la veía de noche cuando ella volvía del restaurante y él se despertaba ligeramente del primer sueño, y luego otra vez por la mañana, cuando era ella la que estaba adormilada y él tenía prisa por llegar al trabajo. Tenía 16 horas para sí mismo y aquel era un ámbito de libertad inesperadamente conquistado. Todo ámbito de libertad significaba para él, desde su temprana juventud, mujeres. 9. Cuando sus amigos le preguntaban alguna vez cuántas mujeres había tenido en su vida, respondía con evasivas y si insistían decía, pueden haber sido unas 200. Algunos envidiosos afirmaban que exageraba. Él se defendía. No es tanto. Tengo relaciones con las mujeres desde hace unos 25 años. Dividid 200 por 25, os saldrán unas 8 mujeres por año. No creo que eso sea tanto. Pero desde que vivía con Teresa, su actividad erótica topaba con dificultades organizativas. Solo podía dedicarles, entre la mesa de operaciones y el hogar, un estrecho lapso de tiempo que, aunque intensamente utilizado, tal como labra afanosamente su angosta parcela el agricultor en la montaña, no tenía comparación con el ámbito de 16 horas que había recibido repentinamente de regalo.
Digo 16 horas porque las 8 horas que empleaba en limpiar ventanas también estaban repletas de nuevas dependientas, empleadas y amas de casa a las que conocía y con las que podía quedar. ¿Qué buscaba en ellas? ¿Qué era lo que le llevaba hacia ellas? ¿No es el acto amoroso la eterna repetición de lo mismo? No. Siempre queda un pequeño porcentaje inimaginable. Claro que, cuando veía a una mujer vestida, era capaz de imaginarse aproximadamente qué aspecto iba a tener desnuda. En este sentido, su experiencia como médico complementaba su experiencia como amante. Pero entre lo aproximado de la imagen y la precisión de la realidad, quedaba la pequeña rendija de lo inimaginable que le intranquilizaba. Además, la persecución de lo inimaginable no termina con el descubrimiento de la desnudez, sino que continúa más allá. ¿Cómo se comportará cuando la desnude? ¿Qué dirá cuando le haga el amor? ¿En qué tono sonarán sus suspiros? ¿Qué muecas tendrá grabadas en la cara en el momento del placer? El carácter único del yo se esconde precisamente en lo que hay de inimaginable en el hombre. Solo somos capaces de imaginarnos lo que es igual en todas las personas, lo general. El yo individual es aquello que se diferencia de lo general, o sea, lo que no puede ser adivinado y calculado de antemano, lo que en el otro es necesario descubrir, desvelar, conquistar. Tomás, que en los últimos 10 años de ejercicio de la medicina se había ocupado exclusivamente del cerebro humano, sabe que no hay nada más difícil de aprender que el yo. Entre Hitler y Einstein, entre Brezhnev y Solzhenitsyn, hay muchas más similitudes que diferencias. Si se pudiera expresar con números, hay entre ellos una millonésima de diferencia y 999.999 millonésimas de similitud. Tomás está poseído por el deseo de apoderarse de esa millonésima y cree que ese es el sentido de su obsesión por las mujeres. No está obsesionado por las mujeres, está obsesionado por lo que hay en cada una de ellas de inimaginable. En otras palabras, está obsesionado por esa millonésima diferencial que distingue a una mujer de las demás mujeres. Posiblemente aquí conectaba su pasión de cirujano con su pasión de mujeriego. No soltaba el escalpelo ni cuando estaba con sus amantes. Deseaba apoderarse de algo que estaba en lo profundo de ellas y para lo cual era necesario hender su superficie. Por supuesto, podemos preguntarnos con toda razón por qué buscaba esa millonésima diferencial precisamente en el sexo. Es que no podía encontrarla, por ejemplo, en la forma de andar, en los placeres culinarios o en las preferencias artísticas de tal o cual mujer. Por supuesto, la millonésima diferencial está presente en todos los campos de la vida humana, solo que en todos los demás está a los ojos del público. No es necesario descubrirla, no hace falta el escalpelo. El que una mujer prefiera el queso a las tartas y otra no soporte la coliflor es también un síntoma de originalidad, pero esa originalidad nos convence inmediatamente de que es completamente superflua, inútil y de que no tiene sentido dedicarle nuestra atención ni buscar en ella valor alguno. Únicamente en la sexualidad, la millonésima diferencial aparece como algo extraordinario, porque no está al alcance del público y es necesario conquistarla. No hace más de medio siglo, era necesario dedicar a semejante conquista mucho tiempo, semanas y hasta meses, de modo que el periodo dedicado a la conquista era la medida del valor de lo conquistado. Y aún hoy, aunque la época de conquistar se ha reducido enormemente, la sexualidad sigue siendo la caja de caudales en la que está oculto el secreto del yo de la mujer. De modo que no era el deseo de placer, el placer llegaba como un premio, por añadidura, sino el deseo de apoderarse del mundo, de hendir con el escalpelo el cuerpo yacente del mundo, lo que le hacía ir tras las mujeres. 10.
Entre los hombres que van tras muchas mujeres, podemos distinguir fácilmente dos categorías. Unos buscan en todas las mujeres su propio sueño, subjetivo y siempre igual, sobre la mujer. Los segundos son impulsados por el deseo de apoderarse de la infinita variedad del mundo objetivo de la mujer. La obsesión de los primeros es lírica. Se buscan a sí mismos en las mujeres, buscan su ideal y se ven repetidamente desengañados porque un ideal es, como sabemos, aquello que nunca puede encontrarse. El desengaño que los lleva de una mujer a otra le brinda a su inconstancia cierta disculpa romántica, de modo que muchas mujeres sentimentales pueden sentirse conmovidas por su terca poligamia. La segunda obsesión es épica, y las mujeres no ven en ella nada conmovedor. El hombre no proyecta sobre las mujeres un ideal subjetivo, por eso todo le resulta interesante y nada puede desengañarlo. Y es precisamente esa incapacidad para el desengaño la que contiene algo de escandaloso. La obsesión del mujeriego épico produce a la gente la impresión de que no se ha pagado nada a cambio de ella, no se ha pagado con el desengaño. Debido a que el mujeriego lírico persigue siempre al mismo tipo de mujeres, nadie se da cuenta de que cambia de amantes. Los amigos le crean permanentemente conflictos porque no son capaces de diferenciar a sus amigas y les atribuyen siempre el mismo nombre. Los mujeriegos épicos, y por supuesto Tomás es uno de ellos, se alejan cada vez más en su búsqueda del conocimiento, de la belleza femenina convencional, de la que se han hartado rápidamente y terminan indefectiblemente como coleccionistas de curiosidades. Saben que lo son, les da un poco de vergüenza y, para no poner a los amigos en aprietos, no suelen salir públicamente con sus amantes. Hacía ya 2 años que limpiaba ventanas cuando recibió un encargo de una clienta nueva. Su rareza despertó de inmediato en él su interés en cuanto la vio al abrirle la puerta. Era una rareza discreta que se mantenía dentro de los límites de una agradable trivialidad. La predilección de Tomás por lo curioso no tenía nada que ver con la predilección de Fellini por lo monstruoso, por los monstruos. Era extraordinariamente alta, algo más alta que él. Tenía una nariz fina y muy larga, y su cara era hasta tal punto fuera de lo corriente que no podía decirse que fuera guapa. Todo el mundo hubiera protestado, pese a que, al menos a juicio de Tomás, no era fea. Vestía un pantalón y una blusa blanca. Parecía una curiosa combinación de tierno adolescente, jirafa y cigüeña. Lo observaba con una mirada insistente, atenta e indagadora, en la que no faltaba un destello de inteligente ironía. Adelante, doctor, dijo. Comprendió que la mujer sabía quién era él. Prefirió, sin embargo, no reaccionar y preguntó, ¿dónde podría llenar el cubo de agua? Le abrió la puerta del cuarto de baño. Se encontró con el lavabo, la bañera y la taza del váter. Delante de la bañera, del lavabo y de la taza había unas pequeñas alfombrillas de color rosado. La mujer, que parecía una jirafa y una cigüeña, sonreía. Sus ojos se entrecerraban, de modo que todo lo que decía parecía lleno de un sentido oculto o de ironía. El cuarto de baño está a su completa disposición, doctor, dijo. Puede hacer con él lo que le plazca. ¿Puedo incluso bañarme? Preguntó Tomás. ¿Le gusta bañarse? Le preguntó. Llenó el cubo de agua caliente y regresó al salón. ¿Por dónde prefiere que empiece? Eso solo depende de usted, se encogió de hombros. ¿Puedo ver las ventanas de las demás habitaciones? ¿Quiere conocer mi casa? Sonrió, como si lo de limpiar las ventanas fuese una manía de él que no tuviese interés para ella. Entró en la habitación contigua. Era un dormitorio con una ventana grande, 2 camas juntas y un cuadro de paisaje otoñal con abedules y un sol poniente. Al regresar, había una botella abierta encima de la mesa con 2 vasos.
¿No prefiere reponer fuerzas antes de semejante trabajo? Preguntó. Encantado, dijo Tomás y se sentó. Tiene que ser una experiencia interesante para usted conocer tantas casas, dijo. No está mal, dijo Tomás. En todas partes le esperan mujeres cuyos maridos están trabajando. Son mucho más frecuentes las abuelas y las suegras, dijo Tomás. ¿Y no echa en falta su anterior profesión? Mejor explíqueme cómo se ha enterado de mi profesión. Su empresa se jacta de contar con usted, dijo la mujer parecida a una cigüeña. ¿Todavía siguen? Se asombró Tomás. Cuando llamé por teléfono para que alguien viniera a limpiar las ventanas, me preguntaron si quería que viniera usted. Me dijeron que es usted un gran cirujano y que lo echaron del hospital. Naturalmente me llamó la atención. Es usted muy curiosa, dijo. ¿Se me nota? Sí, en la mirada. ¿Cómo miro? Entorna los ojos y no para de preguntar. ¿Y a usted no le gusta responder? Desde el comienzo, ella le había dado a la conversación la gracia de la coquetería. Nada de lo que decía tenía que ver con el mundo que le rodeaba. Todas las palabras se referían directamente a ellos mismos. Y ya que él y ella eran desde el comienzo el tema principal de la conversación, nada más fácil que completar las palabras con roces, y Tomás, al hablar de sus ojos entornados, se los acarició. Ella también le retribuía cada caricia con otra suya. No lo hacía espontáneamente, sino más bien con una especie de perseverancia deliberada, como si estuviese jugando al juego de lo que usted me haga a mí, yo se lo haré a usted. Así estaban sentados frente a frente, las manos de cada uno en el cuerpo del otro. No empezó a resistirse hasta que intentó tocarle el sexo. Tomás no tenía manera de saber hasta qué punto la resistencia iba en serio, pero de todos modos había pasado ya demasiado tiempo y en 10 minutos tenía que estar en casa de otro cliente. Se levantó y le explicó que tenía que marcharse. Ella tenía la cara roja. Tengo que firmarle la factura, dijo. Pero si no he hecho nada, protestó. La culpa ha sido mía, dijo, y luego añadió con voz queda, lenta, inocente. Voy a tener que volver a encargarle el trabajo para que pueda terminar lo que por mi culpa ni siquiera pudo empezar. Al negarse Tomás a darle la factura para que la firmara, dijo con ternura como si le estuviese pidiendo un favor. Démela, por favor, y añadió entornando los ojos. No la pago yo, sino mi marido, y no la cobra usted, sino la empresa estatal. Esta transacción no tiene nada que ver con nosotros dos. 11. Las curiosas desproporciones de la mujer parecida a una jirafa y a una cigüeña seguían excitándolo cuando se acordaba de ella. La coquetería unida a la torpeza, el sincero deseo sexual complementado por una sonrisa irónica, la vulgaridad convencional de la casa y la no convencionalidad de su propietaria. ¿Cómo será cuando hagan el amor? Trataba de imaginárselo, pero no era fácil. Se pasó varios días sin pensar en otra cosa. Cuando ella le llamó por segunda vez, el vino ya estaba dispuesto encima de la mesa con las dos copas. Pero esta vez todo fue muy rápido. Pronto estuvieron los dos en el dormitorio. En el cuadro de los abedules se ponía el sol, besándose. Le dijo su habitual, desnúdese, pero ella, en lugar de obedecerle, le respondió, no, usted primero. No estaba acostumbrado a aquello y se quedó un poco perplejo. Empezó ella a quitarle los pantalones. Él volvió a darle varias veces la orden. Su fracaso resultaba cómico, de que se desnudase, pero al final no le quedó más remedio de aceptar un compromiso. De acuerdo con las reglas del juego que ya le había impuesto la vez pasada, lo que usted me hace a mí, yo se lo hago a usted. Ella le quitó el pantalón y él la falda. Luego le quitó ella la camisa y él la blusa.
hasta que al fin los dos estuvieron desnudos frente a frente. Él tenía la mano en su húmedo sexo y deslizó luego los dedos hasta el orificio anal, que era lo que más le gustaba del cuerpo de todas las mujeres. El de ella era especialmente saliente, de modo que le recordaba, de un modo muy sugerente, la imagen del largo tubo digestivo que termina allí y apenas sobresale. Palpó ese firme y sano círculo, la más hermosa de todas las sortijas, denominada en el idioma médico esfínter, y de pronto sintió los dedos de ella en el mismo lugar de su propio trasero. Repetía todos sus gestos con la precisión de un espejo. A pesar de que, como ya dije, él había conocido a unas 200 mujeres, y desde que había empezado a lavar ventanas aquel número había aumentado bastante, nunca le había sucedido que una mujer más alta que él, de pie delante de él, entornara los ojos y le palpara el orificio anal. Para superar su perplejidad, la empujó rápidamente hacia la cama. Su movimiento fue tan brusco que la sorprendió. Su alta figura caía de espaldas, con la cara cubierta de manchas rojas y la expresión asustada de quien ha perdido el equilibrio. De pie frente a ella, cogió por debajo de la rodilla sus piernas ligeramente abiertas y las levantó, de modo que de pronto parecían las manos levantadas de un soldado que se rinde temeroso ante un arma a punto de disparar. La torpeza unida al fervor, el fervor unido a la torpeza, excitaron maravillosamente a Tomás. Hicieron el amor durante largo rato. Tomás observaba mientras tanto su cara cubierta de manchas rojas y buscaba en ella esa expresión asustada de mujer a la que alguien le ha echado la zancadilla y cae, una expresión inimitable que hace un rato le había hecho subir a la cabeza la sangre de la excitación. Después fue a lavarse al cuarto de baño. Ella le acompañó y le estuvo explicando largamente dónde estaba el jabón, dónde la toalla y cómo había que abrir el agua caliente. Le llamaba la atención que le explicara con tanto detalle cosas tan sencillas. Por fin, le dijo que lo había entendido todo y le dio a entender que prefería estar a solas en el cuarto de baño. Ella le dijo suplicante: ¿No me permite auxiliarle en su limpieza? Finalmente logró echarla. Se lavó, hizo pis en el lavabo, costumbre generalizada entre los médicos checos, y le pareció que ella paseaba impaciente delante de la puerta, pensando en qué hacer para entrar. Cuando cerró el grifo del agua y la casa quedó en completo silencio, tuvo la sensación de que alguien le observaba desde alguna parte. Estaba casi seguro de que en la puerta del cuarto de baño había algún orificio y que ella arrimaba allí su hermoso ojo entornado. Salió de la casa de excelente humor. Intentaba acordarse de lo esencial, buscando la forma abstracta del recuerdo en una especie de fórmula química que le permitiera definir lo que en ella había de único, aquella millonésima diferencial. Al fin, obtuvo una fórmula compuesta de 3 datos. 1. Torpeza unida a fervor. 2. Cara asustada de alguien que ha perdido el equilibrio y cae. 3. Piernas levantadas como las manos de un soldado que se rinde ante un arma a punto de disparar. Al repetir la fórmula, tuvo la feliz sensación de que había vuelto a apoderarse de un trozo de tela del mundo, de que había recortado con su escalpelo imaginario parte del infinito tejido del universo. 12. Más o menos en la misma época, le ocurrió la siguiente historia. Se veía con una chica joven en un apartamento que un viejo amigo suyo le dejaba todos los días hasta la medianoche. Al cabo de 1 o 2 meses, ella le recordó uno de sus encuentros. Al parecer, habían hecho el amor en la alfombra, bajo la ventana, mientras afuera relucían los relámpagos y estallaban los truenos. Habían hecho el amor durante toda la tormenta y al parecer había sido inolvidablemente bello. Tomás casi se asustó. Sí,
Recordaba que había hecho el amor con ella en la alfombra. Su amigo solo tenía en el apartamento una cama estrecha en la que no se sentía a gusto, pero había olvidado por completo la tormenta. Era extraño. Podía recordar todas las citas que había tenido con ella. Había registrado incluso, con precisión, el modo en que había hecho el amor. Se negó a hacerlo desde atrás. Recordaba algunas frases que ella pronunció mientras hacían el amor. Le pedía constantemente que le apretara las caderas y protestaba porque él la miraba. Hasta se acordaba de cómo era su ropa interior, pero de la tormenta no sabía nada. Su memoria registraba, de sus historias amorosas, solo la empinada y estrecha senda de la conquista sexual, la primera agresión verbal, el primer roce, la primera obscenidad que le dijo él a ella y ella a él, todas las pequeñas perversiones a las que había ido conduciéndola gradualmente y las que ella había rechazado. Todo lo demás, casi como con cierta pedantería, había sido eliminado de la memoria. Hasta había olvidado el lugar donde había visto por primera vez a aquella mujer, porque ese instante transcurrió antes de su propio ataque sexual. La chica hablaba de la tormenta, sonreía al recordarla, y él la miraba asombrado y casi sentía vergüenza. Ella había vivido algo hermoso y él no lo había vivido con ella. El doble modo en que la memoria de los dos había reaccionado ante la tormenta nocturna contenía toda la diferencia que hay entre el amor y el no amor. Al emplear la palabra no amor, no quiero decir que tuviera una relación cínica con esa chica, ni que, como suele decirse, no reconociese en ella más que un objeto sexual. Por el contrario, la apreciaba como amiga, estimaba su carácter y su inteligencia, estaba dispuesto a echarle una mano siempre que lo necesitase. No fue él quien se comportó mal con ella. La que se comportó mal fue su memoria, que, por su cuenta y sin la intervención de él, la expulsó de la esfera del amor. Parece como si existiera en el cerebro una región totalmente específica que podría denominarse memoria poética y que registrara aquello que nos ha conmovido, encantado, que ha hecho hermosa nuestra vida. Desde que conoció a Teresa, ninguna mujer tenía derecho a imprimir en esa parte del cerebro ni la más fugaz de las huellas. Teresa ocupaba despóticamente su memoria poética y había barrido de ella las huellas de las demás mujeres. No era justo, porque, por ejemplo, la chica con la que había hecho el amor en la alfombra durante la tormenta era tan digna de poesía como Teresa. Le gritaba: cierra los ojos, cógeme de las caderas, apriétame fuerte. No podía soportar que Tomás tuviera los ojos abiertos, concentrados y observadores mientras hacía el amor, que su cuerpo, ligeramente levantado por encima de ella, no se apretase contra su piel. No quería que la examinase, quería arrastrarlo a la corriente del encantamiento, en la que no puede penetrarse más que con los ojos cerrados. Por eso se negaba a ponerse a gatas, porque en esa posición sus cuerpos no se tocaban en absoluto y él podía verla casi desde una distancia de medio metro. Odiaba esa distancia, quería confundirse con él. Por eso afirmaba tercamente que no se había corrido, aunque toda la alfombra estuviera mojada de su orgasmo. No busco el placer, decía, busco la felicidad, y el placer sin felicidad no es placer. En otras palabras, golpeaba a la puerta de su memoria poética, pero la puerta permanecía cerrada. En la memoria poética no había sitio para ella solo había sitio en la alfombra. Su aventura con Teresa había empezado precisamente en el mismo punto en que terminaban las aventuras con otras mujeres. Tenía lugar al otro lado del imperativo que le impulsaba a conquistar a mujeres. No pretendía descubrir nada en Teresa. A Teresa la recibió descubierta. Hizo el amor con ella antes de que le diese tiempo de coger el escalpelo imaginario con el que abría el cuerpo yacente del mundo.
Antes aún de que tuviera tiempo de preguntarse cómo sería cuando hiciera el amor con ella, ya le estaba haciendo el amor. La historia de amor empezó después. Ella tuvo fiebre y él no pudo mandarla a su casa como a otras mujeres. Se arrodilló junto a su cama y se le ocurrió que alguien se la había enviado río abajo en un cesto. Ya dije que las metáforas son peligrosas. El amor empieza por una metáfora. Dicho de otro modo, el amor empieza en el momento en que una mujer inscribe su primera palabra en nuestra memoria poética. 13. Hace unos años volvió a inscribírsele en la mente. Volvía por la mañana a casa con la leche, como siempre, y, cuando le abrió, apretaba contra su pecho una corneja envuelta en una pañoleta roja. Así es como llevan las gitanas a sus hijos. No lo olvidará nunca, el enorme pico acusatorio de la corneja junto a su cara. La había encontrado enterrada en el suelo. Eso es lo que le hacían en otros tiempos los cosacos con sus enemigos. Eso es lo que hacían en otros tiempos los cosacos con sus enemigos. Lo han hecho los niños, dijo. Y en aquella frase no había solo una simple constatación, sino también un repentino rechazo hacia la gente. Se acordó de que hacía poco le había dicho: empiezo a estarte agradecida de que nunca hayas querido tener hijos. Ayer se había quejado de que en el trabajo la había molestado un individuo, le había echado la mano al collar barato que llevaba y había dicho que debía de ser producto de la prostitución. Se había puesto muy nerviosa, más de lo necesario, pensó Tomás. De pronto se horrorizó al pensar que en los últimos años la había visto tan poco y había tenido tan pocas oportunidades de estrechar largamente las manos de ella entre las suyas para que dejaran de temblar. Con estas ideas en la cabeza fue por la mañana a la oficina, en la que una empleada repartía a los limpiadores el trabajo para todo el día. Un particular había insistido para que fuera precisamente Tomás a limpiarle las ventanas. Fue a aquella dirección a disgusto. Temía que volviera a llamarle alguna mujer. No pensaba más que en Teresa y no tenía ganas de ninguna aventura. Cuando le abrieron la puerta, respiró. Vio ante sí a un hombre alto, ligeramente encorvado. Aquel hombre tenía una barba larga y le recordaba a alguien. Sonrió. Adelante, doctor, y lo condujo a la habitación. Allí estaba un joven. Tenía la cara roja. Miraba a Tomás y trataba de sonreír. Creo que no necesito presentarles a ustedes dos, dijo el hombre. No, dijo Tomás sin sonreír y le dio la mano al joven. Era su hijo. Después se presentó el hombre de la barba larga. Ya sabía yo que me recordaba a alguien, dijo Tomás. Claro, por supuesto que le conozco, de nombre. Se sentaron en unos sillones entre los cuales había una mesita baja. Tomás era consciente de que los dos hombres que estaban sentados frente a él eran involuntarias criaturas suyas. A su hijo se lo había obligado a ser su primera mujer, y los rasgos de aquel hombre los había dibujado contra su voluntad al policía que le había interrogado. Para alejar aquellos pensamientos, dijo: bueno, ¿por qué ventana tengo que empezar? Los dos hombres que estaban sentados frente a él se echaron a reír abiertamente. Sí, estaba claro que no se trataba de ninguna limpieza de cristales. No había sido invitado a limpiar ventanas. Había sido invitado a una trampa. Nunca había hablado con su hijo. Hoy era la primera vez que le daba la mano. No lo conocía más que de vista y no quería conocerlo de otro modo. Deseaba no saber nada de él y quería que su hijo deseara lo mismo. Bonito cartel, ¿verdad? Dijo el redactor, señalando hacia un dibujo enmarcado en la pared frente a Tomás. Hasta entonces, Tomás no se había fijado en el aspecto del piso. En las paredes había cuadros interesantes,
muchas fotografías y carteles. El dibujo que el redactor le señaló había sido publicado en 1969 en uno de los últimos números del semanario antes de que los rusos lo clausuraran. Era una imitación del famoso cartel de la Guerra Civil Rusa de 1918 que llamaba a las filas del Ejército Rojo. Un soldado con una estrella roja en la gorra y un gesto extraordinariamente severo le mira a uno a los ojos y extiende su brazo con el índice señalándolo. En texto ruso original decía: Ciudadano, ¿ya te has alistado en el Ejército Rojo? Este texto fue reemplazado por un texto checo: Ciudadano, ¿tú también has firmado las 2000 palabras? Era un chiste estupendo. Las 2000 palabras fue un célebre manifiesto, el primero de la primavera del 68, en el que se llamaba a una radical democratización del régimen comunista. Lo había firmado una gran cantidad de intelectuales y la gente corriente también empezó a firmarlo, de modo que se juntó tal cantidad de firmas que nadie era capaz de contarlas. Cuando el Ejército Rojo invadió Bohemia y empezaron las purgas políticas, una de las preguntas que les hacían a los ciudadanos era: ¿tú también has firmado las 2000 palabras? Los que reconocían que habían firmado eran despedidos de su trabajo sin más discusiones. Hermoso dibujo, lo recuerdo, dijo Tomás. El redactor sonrió. Esperemos que el soldado rojo no esté oyendo lo que decimos. Y luego añadió en tono serio: para aclarar la situación, doctor, esta no es mi casa, es la casa de un amigo, de modo que no es seguro que la policía nos esté oyendo. Solo es posible. Si lo hubiera invitado a mi casa, sería seguro. Después continuó en un tono más distendido. Pero yo parto de la premisa de que no tenemos nada que ocultar a nadie. Además, imagínese la ventaja que tendrán los historiadores checos en el futuro. Encontrarán en los archivos de la policía la grabación de la vida de todos los intelectuales checos. ¿Sabe usted el esfuerzo que le cuesta a un historiador de la literatura imaginarse en concreto la vida sexual, digamos, de Voltaire, de Balzac, de Tolstoy? En el caso de los intelectuales checos no habrá ninguna duda. Todo estará grabado, hasta el último suspiro. Luego se dirigió a los imaginarios micrófonos de la pared y dijo en voz más alta: Señores, como siempre en estos casos, deseo alentarles en su trabajo y darles las gracias en mi nombre y en el de los futuros historiadores. Rieron los tres un rato y el redactor empezó luego a contar cómo habían cerrado la revista, a qué se dedicaba el dibujante que había hecho aquella caricatura y lo que hacían los demás pintores, filósofos y escritores checos. Después de la invasión rusa, todos habían sido expulsados de sus trabajos y se habían convertido en limpiadores de ventanas, guardianes de aparcamientos, porteros de noche, encargados de la calefacción de los edificios públicos y, en el mejor de los casos, casi por recomendación, en taxistas. Lo que el redactor decía no carecía de interés, pero Tomás era incapaz de concentrarse en aquello. Pensaba en su hijo. Recordaba que hacía ya varios meses que lo veía por la calle. Al parecer no era casual. Le sorprendió verle ahora en compañía de un redactor perseguido. La primera mujer de Tomás era una comunista ortodoxa y Tomás suponía automáticamente que el hijo estaría bajo su influencia. No sabía nada de él. Claro que podría preguntarle directamente cuáles eran sus relaciones con su madre, pero no le parecía elegante hacerlo en presencia de un extraño. Finalmente el redactor entró en el meollo de la cuestión. Dijo que había cada vez más gente presa solo por mantener sus ideas y terminó su expresión diciendo: por eso hemos pensado que habría que hacer algo. ¿Qué quieren hacer?, preguntó Tomás. En ese momento habló su hijo. Era la primera vez que le oía hablar. Comprobó con sorpresa que tartamudeaba. Tenemos noticias, dijo, de que maltratan a los presos políticos. Algunos de ellos están en un estado verdaderamente crítico.
de modo que pensamos que sería bueno escribir una solicitud que firmarían los principales intelectuales checos cuyos nombres tienen algún peso. No, no era tartamudeo, era más bien un leve atragantamiento que detenía el fluir de sus palabras, de modo que cada una de las palabras que decía era subrayada y retenida contra su voluntad. Evidentemente él lo notaba, y su cara, que un rato antes había palidecido, volvía a estar roja. ¿Y quieren ustedes que les aconseje a quién dirigirse en mi especialidad? Preguntó Tomás. No, rió el redactor. No queremos su consejo, queremos su firma. Una vez más se sintió halagado. Una vez más estaba contento de que alguien no se hubiera olvidado de que había sido cirujano. Se resistió solo por modestia. Un momento, que me hayan echado del trabajo no demuestra que yo sea un médico importante. No nos hemos olvidado de lo que escribió para nuestro semanario. Le sonrió a Tomás el redactor. Con una especie de entusiasmo que Tomás probablemente no captó, su hijo suspiró. Sí, Tomás dijo. No sé si mi nombre en una petición puede servirles de algo a los presos políticos. ¿No deberían firmarla más bien los que aún no han caído en desgracia y conservan un mínimo de influencia sobre los que están en el poder? El redactor rió. Claro que deberían. También se rió el hijo de Tomás, con la risa de quien ha comprendido ya muchas cosas. Lo malo es que esos nunca la firmarán. El redactor prosiguió. Eso no significa que no vayamos a verles. No somos tan amables como para ahorrarles el mal trago, rió. Debería usted oír sus disculpas. Son fantásticas. El hijo rió confirmando sus palabras. El redactor continuó. Desde luego, todos nos dicen que están totalmente de acuerdo con nosotros, solo que las cosas hay que hacerlas de otro modo, con más táctica, con más prudencia, con más discreción. Tienen miedo de firmar y al mismo tiempo temen que, si no firman, pensemos mal de ellos. El hijo y el redactor volvieron a reírse juntos. El redactor le pasó a Tomás un papel con un texto breve en el que, con un tono relativamente respetuoso, se pedía al presidente de la República que amnistiara a los presos políticos. Tomás trataba de pensar con rapidez. ¿Amnistiar a los presos políticos? Pero ¿va a darles a alguien la amnistía porque la gente desechada por el régimen, o sea, nuevos presos políticos en potencia, se lo pidan al presidente? Una petición así solo puede servir para que no se amnistíe a los presos políticos, aunque diera la casualidad de que quisieran amnistiarlos ahora. Su meditación se vio interrumpida por su hijo. Lo principal es que la gente se entere de que sigue habiendo en este país un puñado de personas que no tienen miedo. Dejar en claro también la posición de cada uno, separar la paja del grano. Tomás pensaba. Sí, es verdad, pero ¿eso qué tiene que ver con los presos políticos? O se trata de conseguir la amnistía o de separar la paja del grano. Esas dos cosas no son idénticas. ¿Duda, doctor? Preguntó el redactor. Sí, dudaba, pero tenía miedo de decirlo. Frente a él, en la pared, estaba el retrato de un soldado que le amenazaba con el dedo y decía, ¿aún no has decidido alistarte en el ejército rojo? ¿O aún no has firmado las 2000 palabras? ¿O tú también has firmado las 2000 palabras? ¿O tú quieres firmar una petición en favor de la amnistía? Dijera lo que dijera, amenazaba. El redactor había dicho ya hacía un momento su opinión acerca de las personas que pensaban que los presos políticos debían ser amnistiados, pero eran capaces de presentar 1000 motivos en contra de la firma de una petición. A su juicio, semejantes motivos no eran más que excusas tras las cuales se ocultaba la cobardía. ¿Qué podía decir Tomás? Se hizo un silencio y de pronto se echó a reír. Señaló el dibujo en la pared.
Ese me está amenazando. Me pregunta si firmo o no. Bajo esa mirada es difícil pensar. Los tres rieron durante un rato. Tomás añadió entonces: Bien, lo pensaré. ¿Podríamos vernos dentro de unos días? Estaré siempre encantado de verle, dijo el redactor, pero para esta petición ya sería tarde. Queremos llevarla mañana al presidente. Mañana. Tomás recordó el momento en el que el policía gordo le dio el papel con el texto escrito para que denunciara precisamente a este hombre alto de la barba larga. Todos le fuerzan a firmar textos que él mismo no ha escrito. El hijo dijo: Aquí no hay nada que pensar. Las palabras eran agresivas, pero el tono era casi suplicante. Se miraban ahora a los ojos, y Tomás advirtió que, al centrar la mirada en un punto, se le levantaba ligeramente la parte izquierda del labio superior. Conocía esa mueca de su propia cara cuando se miraba atentamente al espejo para comprobar si iba bien afeitado. No pudo impedir cierta sensación de malestar al verla en una cara ajena. Cuando los padres viven con sus hijos desde la infancia, se acostumbran a esas semejanzas, les parecen triviales y, si de vez en cuando las perciben, pueden parecerles divertidas. Pero Tomás hablaba con su hijo por primera vez en la vida. No estaba acostumbrado a sentarse frente a su propio labio torcido. Imagínese que le amputaran a usted una mano y se la trasplantaran a otra persona. Esa persona se sentaría luego frente a usted y gesticularía con esa mano en su inmediata proximidad. Usted miraría esa mano como si fuera un fantasma. A pesar de ser su propia mano, a la que conoce íntimamente, tendría pánico de que lo tocara. El hijo continuó: Al fin y al cabo, tú estás del lado de los perseguidos. Tomás se había estado preguntando todo el tiempo si su hijo le tutearía. Hasta ahora había formulado las frases de modo que pudiese evitar la decisión. Finalmente se había decidido. Le tuteaba, y Tomás estaba seguro de que en esta escena no se trataba de los presos políticos, sino de su hijo. Si firma, sus dos vidas se unirán y Tomás se verá más o menos obligado a aproximarse a él. Si no firma, su relación seguirá siendo nula como hasta ahora, pero ya no por su voluntad, sino por la voluntad de su hijo, que renegará de su padre por su cobardía. Estaba en la situación del ajedrecista que no tiene ningún movimiento para evitar la derrota y tiene que abandonar la partida. Al fin y al cabo, da exactamente lo mismo que firme o que no. Eso no cambiará en absoluto su suerte ni la de los presos políticos. Deme eso, dijo y cogió el papel. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta el día de hoy. Este es el fragmento 10 de La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Nos encontramos en el próximo fragmento. Gracias.